Está con nosotros el embajador Juan Prat, persona a la que yo he definido como un prócer y que creo que irá quedando claro a medida que avance el programa que efectivamente lo es. El embajador Prat lo fue en Roma, dos embajadas importantes, en Roma y en la OTAN. Pero además fue también director general de pesca en España y además de eso acabó representando su último encargo oficial, fue representar a la Generalitat ante la Unión Europea, cargo que abandonó cuando Esquerra Republicana llegó al poder. Con independencia de todo esto, yo creo que, ya él nos lo dirá, pero yo creo que el embajador Prat es el funcionario que más años ha estado en la Unión Europea, me parece a mí, si no me equivoco, y desde luego fue el primero que llegó, pero también fue el primero que llegó a Rusia y prácticamente el primero que llegó al Extremo Oriente, en Corea, en fin, que siempre ha sido el primero, por eso le digo yo que es pionero. Eh, Embajador Juan Prat, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a empezar el interrogatorio. Se da usted cuenta que no me queda otro remedio sino entrevistarle y hacerle preguntas, ¿no? Muchas gracias, Bueno, querido compañero y a pesar de todo amigo, que entre compañeros diplomáticos no siempre sucede. vamos a ver si consigue usted explicarnos cómo ha sido posible estar siempre en la vanguardia de las cosas y nos va usted explicando algunas cosas un tanto misteriosas. Por ejemplo, España finalmente, después de no sé cuántos años desde la Revolución Rusa, diría yo, no tiene relaciones diplomáticas ni de ningún tipo con Rusia. Y finalmente decide que sí, que ya ha sido la hora, que va a ser la hora, y se fija en un joven diplomático que da la casualidad que ahora mismo está frente a mí, ya a una edad provecta, como la mía, pero que en aquel tiempo no cumplía, me parece a mí, ni siquiera 30 años. Y usted es el primero que va a Moscú. Y, bueno, y la pregunta entonces es, vamos a ver, cuéntenos el proceso. O sea, primero, antes de mandarle a Moscú, ¿qué pasa? ¿Habla usted ruso? ¿Cómo es esto? ¿Su madre era rusa? ¿Su padre era ruso? ¿Cómo? Bueno, pues el tema este se parece mucho a toda mi vida diplomática, que como digo en mis memorias digo experiencias inesperadas y sorprendentes de una vida diplomática. Porque todo lo que he hecho, pues para mí ha sido inesperado y sorprendente. Nunca he planificado nada, ni he podido planificar nada de lo que iba a hacer, y siempre me ha sucedido por casualidad. Y lo de Rusia, pues es una cosa que sucedió por casualidad. Yo ya estaba destinado en Ginebra desde Ecuador, donde había ido como primer puesto. Y sucedió que el que tenía como embajador en Ecuador lo nombraron primer delegado español ante la Unión Soviética. Muy a pesar suyo, porque él no quería ir a esto, él quería ir a una verdadera embajada y aquello no iba a ser una verdadera embajada, aquello era abrir camino, abrir brecha en la Unión Soviética en plena época franquista. Y entonces me dijo, fíjate, Juan, cuando volvía de vacaciones de Navidad, pues me han ofrecido esto y ahora tengo que buscar a un diplomático que quiera ir conmigo. Y yo no esperé ni un segundo, teniendo ya el nombramiento en Ginebra, a las Naciones Unidas. Dije, pues yo me voy y yo me voy a Rusia. Dice, ¿cómo? ¿Tú te irías a Rusia? Pues sí, sí, porque a mí me parecía que era la última ocasión que tenía de hacer una verdadera misión diplomática, una misión en un lugar donde nadie había estado desde hacía muchos años y donde había que iniciar unas relaciones. Entonces yo me apunté y bueno, y él inmediatamente se entusiasmó, habló con el ministerio y eso se hizo de una manera muy improvisada. Y es lo que primero que quiero decir. Es que en España muchas veces las cosas se improvisan y luego pues parece que haya sido todo un mecanismo estudiado y preparado. ¿Qué va? Fue totalmente improvisado y podría dar los nombres de los dos directores generales y del director general que se ocupaban de este tema y no lo sabía nadie más en el ministerio se decidió, pues bueno, ese señor se va a ir a Rusia. Entonces, si quieres ir a Rusia, tienes que aprender el ruso. Claro que sí, voy a aprender el ruso inmediatamente. Pues dinos dónde quieres aprender el ruso. Pues en París, que será el sitio donde en la Berlitz tienen un muy buen curso intensivo y tal. Y me mandaron 3 meses a París a aprender el ruso. Entonces, aprendí el ruso y a los 3 meses, pues me marché para Moscú. Y ahí llegué y empecé a montar pues toda la delegación esta comercial, que de comercial no tenía nada, evidentemente, de española en la Unión Soviética. Fue una experiencia única porque los rusos estaban muy extrañados y no sabían quién era yo. Por una vez la inteligencia rusa pues no había podido saber quién era ese diplomático tan extraordinario que mandaban solito ahí para organizar esto. Claro, había sido tan improvisado que no se habían podido enterar ni de quién era yo.
Total, que fue una época única en mi vida porque descubrí la verdadera Unión Soviética en un momento en que estaba en pleno auge, con Brezhnev al frente, y pude encontrarme allí con cantidad de españolitos y españolitas que eran algo mayores que yo, cuantos años más, que eran los niños de la guerra que habían sido mandados a Moscú durante nuestra guerra civil. Y esto fue fabuloso porque yo era el único diplomático, yo estaba acreditado como diplomático, pero la embajada aún no existía, pero teníamos estatuto diplomático. Y yo era el único diplomático en Moscú que tenía una colonia, una colonia con la que podía contar, con lo cual me dio muchas posibilidades de meterme en la vida moscovita y en conocer verdaderamente la Unión Soviética desde dentro, porque estos españoles habían sido educados en español, hablaban español perfectamente, conocían la literatura española, les habían enseñado a ser españoles, era fantástico aquello. ¿eh? Y esta gente habían pasado la guerra mundial en Rusia, pero claro, habían ido antes de la guerra, les tocó pasar la guerra allí, se casaron muchos con rusas, etcétera, y me dieron un apoyo extraordinario, extraordinario. Y fue una cosa muy útil. Bueno, pues esta es mi experiencia rusa. Y ahí, a partir de ahí, pues ya, precisamente, cuando me pidió el embajador, cuando él llegó, 3 meses después de haber llegado yo, porque tuve que montar todo aquello, ¿quién podíamos traernos de Madrid? Y yo le dije, pues mira, a un compañero mío que se llama Eugenio Bregolat. Y así fue, le llamé Eugenio, ¿quieres venir? Y Eugenio se vino, y ahí es un año posterior a mí, y ahí empezó su brillantísima carrera Eugenio Bregolat en Moscú en aquella época. Sí, Bregolat, Bregolat y yo en aquellos tiempos, entre otras cosas, ¿no? Trabajábamos los dos en Europa Oriental y jugábamos partidas homéricas de futbolín en la Plaza Mayor. Mientras que en el ministerio nos esperaba para entregar una nota verbal un chico alto y larguirucho de la Embajada de Rusia que llevaba en la mano un transistor para que no se lo robasen. Y ese joven larguirucho y alto era un tal Igor Ivanov, que luego sería Hombre, ministro claro, de Asuntos Exteriores claro, 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 de gran amigo mío. Putin, nada más y nada menos, Sí, señor. y director del programa de seguridad, el director de Sí, seguridad sí, sí. de Rusia, nada más. Sí, De sí. todas formas, yo le felicito a usted porque la verdad es que le enseñaron ruso. Le diré que esto hemos ido para atrás, el progreso en España no necesariamente es hacia adelante, porque yo he estudiado 6 años de ruso y 3 de chino y me lo he pagado de mi bolsillo. A mí me lo pagaron, me lo Ya, pagaron. ya, claro, claro, sé, ya, En bueno, aquella época las cosas se hacían mejor que ahora, la verdad es de esa. otra manera, digamos que mejor o peor, no sé, de otra manera. Bueno, no, pero algunas sí. Algunas, eso desde luego, la profesionalidad de aquello no tiene nada que ver con la nuestra. Ahora, Bueno, no segunda, dejaba de ser una improvisación total, ¿eh? Era una usted cuando improvisación, iba, pero cuando iba por las calles de Moscú, supongo que estaría usted, sería consciente de que le seguían 4 o 5 de la KGB, ¿no? bueno, no tantos, no tantos. Aquello también fue toda una experiencia. No, esto nos pasaríamos toda la velada hablando de eso, porque tengo anécdotas geniales de Moscú, de las sorpresas que uno se llevaba en la Unión Soviética. Es como cuando yo estuve en Gaza con Arafat muchas veces, y también en aquella época que nos parecía que Gaza estaba destruida como lo está ahora, que no lo estaba, pero nos lo parecía porque en la televisión solo veíamos destrucción y destrucción y destrucción, pero no lo que no habían destruido, y la mayor parte de Gaza no estaba destruida. Pues Moscú era lo mismo. La idea que nos daban en la prensa y en las películas, etcétera, era una, y luego la realidad era otra, muy distinta, y era mucho más normal y mucho más parecido a lo nuestro, a pesar de todo el sistema tan diverso. Pero yo no me encontré nada con ninguna dificultad en la Unión Soviética y de la que no me seguían. Solo no me siguieron una vez, porque con el hombre Baltasar Gasa, que era el que me habían puesto a mí para mi control, pero que era un español, un catalán mucho más mayor que yo, que había huido después de la guerra, había pertenecido a los tribunales populares y era el que me tenía que controlar a mí, pero evidentemente nos hicimos amigos. Y a mis hijas ya le llamaban tío y tal, tío Baltasar y tal. Y un día dijo, vamos a buscar bolets, como decimos en catalán, a buscar níscalos en el bosque. Y nos fuimos a buscar níscalos al bosque y estando ya en el bosque empezamos a oír unos altavoces que decían, Machina diplomaticheskaya 79, приходите, Machina diplomaticheskaya 79, приходите, que decía, coche diplomático, no me tal, o vuelvan enseguida. Coño, ¿qué es esto? Yo acojonado, y mucho más el pobre Baltasar Gasa, que era miembro del partido y que era un hombre importante, que se daba cuenta que había metido la pata. Porque me había llevado a buscar níscalos un poco más allá de los 50 kilómetros que teníamos permitido, más allá de Moscú.
Y esto fue la única vez que me di cuenta que nos estaban controlando. Y efectivamente nos habían controlado, pero aparte de eso nunca me controlaron. No me diga que Por no lo es menos, fascinante que el agente del Partido Comunista que le ponen a usted para que le vigile, sus hijas acaban llamándole tío Alberto, ¿no? Es que, sí, 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 es que sí, es sí. irreal, vamos. Pues esto era así. Bueno, y la hija de mi profesora de ruso que me pusieron, pues era novia de un jugador de tenis muy bueno que iba a entrenarse en una pista de tenis fabulosa que estaba encima del Teatro Stradi, donde venía Rafael a cantar cada año. Rafael venía a cantar ahí cada año en el Teatro Stradi. Y yo había vivido precisamente allí en el Hotel Ucraina, de Ucraina justo al lado. Yo vivía allí un mes, 2 meses y pico, pero iba a jugar al tenis con este chico que me invitaba por las tardes. Y yo subía por una puerta que había al lado del Teatro Stradi, que era la oficina de control presupuestario del partido. Y allí estaban las puertas abiertas, yo podía entrar y podía entrar en cualquier despacho. Así que yo iba arriba de todo, y cogía el ascensor y iba arriba de todo. Y allí jugábamos al tenis en aquella pista. Y después de jugar íbamos a la ducha. Y las duchas eran unas duchas muy grandes, abiertas, con cristaleras, y desde allí se veía el Kremlin, nevado y el Neva, todo, una maravilla. Y yo me duchaba y estaba allí en pelotas, duchándome, viendo el Kremlin nevado. Decía, pero ¿dónde estoy yo? ¿Dónde me he metido yo? Y allí no pasaba nada, les daba igual que yo fuera a jugar al tenis en un lugar totalmente prohibido, porque solo estaba jugando al tenis. Esto me recuerda a una. Yo tenía un amigo, tuve un amigo que era un tío muy listo, muy especial, y decía: la oposición en España esto puede funcionar porque Franco es español. Y Franco a su vez puede aguantar porque la oposición es española. Pues sí, Y estos un son los... franquista muy conocido, como era un franquista muy conocido que era, no me acuerdo, se llamaba Fajardo, no sé, una cosa rara. Era un franquista conocido, solía decir: España es un país trágico, pero no es serio. Y Sí, esto fue yo, fue yo. Fue yo, decía: España es un país trágico, pero no es un país serio. exacto, Algo de exacto. eso. Bueno, entonces usted ahí en fin, pasan estas cosas que Sí, lo cuenta usted por dentro y claro, esto normalmente el espectador normal no acaba de entender porque se imagina que usted estaba en su casa ahí blindado, protegido y tal. Y claro, no no, se qué puede va, qué va, imaginar que qué el va. encargado de la NKVD jugaba con sus hijas y sus hijas le llamaban tío, ¿no? Bueno, en fin, esto es muy, creo que es importante. Bien, y entonces es usted el primero que hace eso. Bueno, y a Sí. continuación, ¡pum!, termina A usted continuación me mandan donde no haya ni un ruso soviético durante toda mi estancia, que en Corea del Sur. Corea del Sur. En Corea del En Sur, aquel allí fui momento no era lo que es ahora Corea del Sur, ¿eh? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Estaba precisamente iniciando su extraordinario recorrido de desarrollo. Estaba empezando. Y había un dinamismo tal que era el doble de dinámico de lo que ha podido ser China en sus mejores momentos. Caray. Increíble, increíble. Yo, si siguiendo con el tenis, para dar el ejemplo, pues a mí me gustaba mucho jugar al tenis, entonces me apuntaba a un club de tenis, que los había por todas partes, me apuntaba a un club de tenis, y a la semana siguiente el club de tenis no estaba, estaban construyendo un edificio. ¿Qué ha pasado? No, es que ahora aquí se han comprado este terreno para hacer un edificio y han hecho otro club de tenis 1 kilómetro más allá. Pues me iba más allá. Al cabo de un tiempo aquel también desaparecía, que iban a hacer otro edificio. Es decir, el dinamismo era tal que nada quedaba en su sitio porque todo iba evolucionando. Nosotros llegamos con un solo hotel, el Hotel Chosun se llamaba. Pues mientras estábamos allí, inauguraron 2 hoteles, bueno, el Hilton y el otro, inmensos, inmensos, pero en 3 años en que estuvimos ahí se crearon hoteles, se hizo de todo. Y luego las grandes empresas, la Hyundai, que es una gran empresa constructora de barcos, empezaba entonces. Y lo único que les habíamos exportado a Corea del Sur era un travel lift para los barcos, para construcción de barcos desde Cataluña, que es donde la maquinista de esto terrestre, no sé cómo se llamaba, pues estos de Hyundai habían desarrollado una tecnología que es única y que aún subsiste, que consiste en construir los barcos no como se ha hecho tradicionalmente desde años, desde toda la historia, que es primero se hace la parte de abajo y luego se va construyendo el castillo, se va construyendo para arriba. No, hicieron como un Lego, lo hacían como un Lego, lo hacían por partes y luego las pegaban. Y esto iba mucho más deprisa y a esto tuvo un desarrollo impresionante. La Hyundai empezó a construir barcos a una velocidad impresionante y muy buenos barcos, inmensos barcos, petroleros, cargueros, de todo.
a base de hacer como un Lego. Una parte, otra parte, y se van pegando con un travel lift, una a la otra, y ya está. En lugar de ir subiendo para arriba, que es mucho más complicado y tardas mucho más. Entonces, esta Hyundai no había construido un coche en su vida. Hicieron el primer coche construido en Corea. Entonces yo estaba allí. Se llamaba el Pony y era una especie de 600, pequeñito. Los Ponys, como un caballito Pony, un éxito fantástico. Fue el primer coche en Corea. Luego, ahora fíjate los coches que se producen en Corea. Pero aquello fue el inicio y todas las grandes empresas coreanas estaban empezando en aquel momento. Quisieron hacer una autopista desde Seúl a Pusan, al puerto de Pusan al sur, y encargaron a una empresa alemana para que se la hiciera. Y la empresa alemana dijo, no, yo esto no lo puedo hacer en el tiempo récord que ustedes me piden, porque aquí hay muchas montañas graníticas, aquí habrá que hacer túneles, aquí habrá que hacer puentes, habrá que hacer de todo. Y no, y los alemanes se negaron a hacerlo, renunciaron. Y entonces el gobierno dijo, lo vamos a hacer nosotros mismos con nuestra propia tecnología. Y en un par de años hicieron la autopista. Esto era en la Corea de aquella época, un dinamismo absolutamente increíble. Bueno, eso supongo que es lo que esperaban los norteamericanos que sucediera con China. Es decir, empiezan mal, poco a poco van aumentando su capacidad tecnológica y finalmente acaban siendo una democracia liberal. Y claro, pues no ha Bueno, sido, no ha no ha sido sido así. En China no ha sido poco así. lo que pasó también en España, ¿no? Se crea la clase media, se alteran digamos, los parámetros del sistema, poco a poco empieza a cambiar hasta que por fin hay un estado de excepción y ya se ve que es imposible contener toda la riqueza de la sociedad española en eso, salta todo por los aires, se muere Franco y llega la transición. Tuvo que morirse, pero menos mal que se murió, porque si no se muere, hubiera terminado mal la cosa. Era imposible que con la arquitectura de la victoria se hubiese seguido adelante. Pero esta especie de determinismo, que también hay una curva, que no me acuerdo quién fue, el que todo es curvas. Bueno, hubo un señor que hizo una curva y dijo que inevitablemente la curva del desarrollo pues lleva por ahí. Está claro que en el caso chino no se ha cumplido. Bien, entonces ya después de la segunda fase que usted empieza a ver el desarrollo de Hyundai, tuvo que ser algo interesantísimo. Un país en el que no hay nada y de repente hacen un Pony que es como el 600 y es el primer coche que hacen. Bueno, es una cosa sorprendente que usted haya conocido esa Sí, sí. Corea, ¿no? Bueno, entonces de ahí pega usted un salto y se viene a la Unión Europea, si no me equivoco, que en aquel momento no No, sé. no, me vuelvo a Madrid y entonces en Madrid y a mí me habían pedido, querían que hiciéramos un acuerdo de pesca con la Unión, con Corea del Sur. Y cuando yo estaba allí, Miguel Aldasoro, el que entonces era director general de REI de Relaciones Económicas Internacionales, quería que hiciéramos esto. Y yo, en un viaje que hice de vacaciones a Madrid, le dije que esto era un absurdo, mi punto de vista, que eran competidores nuestros y no iba a servir para nada. Y además ellos, como tenían un servicio militar de 3 años, y esta gente durante los 3 años los meten en los barcos de gratis tienen, y el gasóleo de los barcos está también subvencionado y todo, pues eran unos competidores absolutamente imposibles de igualar y que no nos interesaba para nada meternos donde ellos estaban. Entonces, a Miguel Aldasoro le gustó mucho que yo pudiera llevarle la contraria y le pareció que tenía razón. Y cuando volví a Madrid, al cabo de unos pocos meses estaría allí, le nombraron secretario general de pesca marítima, porque era el momento después de la conferencia de Hecho del Mar en que era necesario negociar acuerdos de pesca con todo el mundo, porque éramos la segunda o tercera potencia mundial en pesca, teníamos 16.000 barcos pesqueros y el mar se nos había quedado cerrado en todas aquellas zonas donde estaban pescando nuestros barcos, que son las zonas económicas exclusivas de 300 millas, y allí aquello quedaba en manos de los estados ribereños y había que negociar acuerdos, si no, no pescábamos. Entonces, al nombrarle a Miguel, me pidió a mí que me fuera con él, que me fui con él. Luego aquello fue avanzando y luego vinieron más diplomáticos, vino Javier Olorza, vino eh, Miguel, Ramón de Miguel, vinieron otros. Y esa época fue una época fabulosa porque estuvimos durante 4 años. A mí me nombraron al final director general, primero me nombraron subdirector y luego director general de pesca marítima, y ahí teníamos que firmar acuerdos con todos los países del mundo. Y me llevó a viajar por todo el mundo constantemente. Fue fabuloso, sobre todo porque fue un tipo de diplomacia totalmente atípica. Y yo llamo diplomacia económica. Solo defendíamos el sector pesquero, un sector social y económicamente muy importante para España, muy importante. Era además el único sector económico de España en el que éramos más importantes de Europa cuando negociamos la adhesión, porque no hay ningún país europeo que pescara lo que nosotros pescábamos y que coma pescado como nosotros. Entonces teníamos el mercado, teníamos la flota, teníamos la tecnología
y naturalmente no podíamos quedarnos sin pescar. Aquello fue una época extraordinaria y aún los armadores aún me recuerdan y aún nos conocemos y nos recordamos. Tal. Fue sensacional poder trabajar para un sector concreto de la economía española, trabajar con el sector, que llamamos el sector, y no hacer diplomacia intergubernamental y esas cosas. Era ir a buscar, como fuera, licencias de pesca y desarrollar una política para poder obtener esto. Y desarrollamos la política de acceso a mercados, acceso a recursos. Si usted me quita el acceso a recursos, yo le cierro el mercado. Y Ya. entonces, Tengo que hacer una pregunta difícil. En mis entrevistas, algunas entrevistas que he hecho aquí en los medios de comunicación, hay gente que es muy crítica con la Unión Europea y dice que nos obligaron a hundir la flota pesquera española y reducirnos a una miseria. Por favor, defienda usted el caso contrario, porque supongo que usted creerá lo contrario, ¿no? no, ni lo contrario ni eso, ni una cosa ni otra. La verdad siempre está alejada de los extremos. Esos análisis así rápidos, es decir, nos obligaron, no está, no, ni nos obligaron ni nada. Nosotros cuando estábamos ya negociando la adhesión, negociábamos cada año nuestro acceso a las aguas pesqueras, a las aguas de pesca europeas. Y todo esto estaba involucrado una cosa con la otra. Sabíamos que nos teníamos que adaptar a lo que se estaba haciendo en Europa. Y Europa también se adaptaron a lo que era que llegara a Europa un país pesquero como España. Fíjese que esto fue lo que hizo que Noruega no ingresara en la Unión Europea, la pesca. Ah, caray. Cuidado, ¿eh? Ah, no. Noruega optó por no entrar. Nosotros no, porque nosotros, la pesca en Europa es una pesca de bajura, que no es la más importante. Nuestra pesca es la pesca de altura. Nosotros íbamos pesca, grandes barcos pesqueros congeladores que nos íbamos a Sudáfrica, que nos íbamos a Argentina, que nos íbamos al Pacífico, los grandes atuneros que van por todo el mundo. La pesca en Europa era importante, había que defenderla, pero no nos podían hundir la pesca los europeos. Nos la podían hundir si cambiaban de política pesquera y no seguían la que nosotros pedíamos que siguieran, pero la siguieron. Que fue esto precisamente de acceso a mercados, acceso a recursos. Les convencimos de que había que cambiar la norma que habían existido hasta entonces a base de la regla de rebus sixtantibus, ¿no? Que le llamamos la cláusula del abuelo. Hasta entonces había estado liberado el mercado pesquero en Europa. Entonces la gente podía, los países podían exportar pescado como quisieran porque no había aranceles. Nosotros dijimos, no señor, si nosotros podemos pescar, ustedes podrán exportar pescado. Si no podemos pescar, no exportarán pescado. Y entonces esto, como pudimos actuar con la cláusula rebus tantibus, ¿por qué? Porque el acceso a recursos había cambiado, por consiguiente podíamos cambiar también el acceso a mercados. Si no, no hubiera sido posible desde el punto de vista de derecho internacional cambiar nosotros nuestra política comercial sin ninguna razón. La razón era fundamental. Usted me ha cerrado mi acceso a mercados, pues a recursos, pues yo le cierro el acceso a mercados. Y por ahí desarrollamos una política pesquera que luego Ramón de Miguel, que había trabajado conmigo, fue nombrado director de pesca en la Comisión Europea y trabajó con esta política para que la Comisión pues, la aplicara en todos los países y la Unión Europea aplicó nuestra política y no la que ellos habían practicado antes de nuestro ingreso, que había hecho que Noruega se negara a entrar. Porque Noruega sí que solo tenía la pesca en Europa que le importaba, y en Svalbard, arriba, con los rusos, pero no tenían gran pesca de altura. Y esto supuso un gran sacrificio para el tonelaje de la prensa, de la... Sí, supuso sin duda, pero esto ha sido siempre así. Toda la pesca mundial ha ido en retroceso en todas partes. Ha habido que hacer phasing outs, como llaman en inglés, en todas partes, porque es que ha habido, evidentemente, en muchos lugares sobrepesca. Sobrepesca que ha sido producida sobre todo por los rusos. Los rusos han tenido grandes flotas pesqueras que eran flotas mixtas. Eran pesqueras, pero no lo eran. Tenían en Canarias una base de grandes pesqueros rusos que eran barcos ambivalentes. Podían transformarse en un mes en portahelicópteros o ¡Ay, portaaeronaves, demonios! poniéndoles una plancha encima. Entonces, y pescaban en todas las zonas delicadas del mundo donde ellos controlaban lo que estaba pasando por ahí. Toda la zona africana, toda la zona de arriba de Svalbard y de la isla de los Osos por arriba, las fronteras con Noruega. Entonces los rusos utilizaban la pesca como elemento de poder estar controlando el mar. Y luego la pesca no la utilizaban para nada. Llegaban a Murmansk y la tiraban. Pero hacían sobrepesca tremenda por unos barcos inmensos. Y todo esto ha habido que regularlo
pero desde luego la culpa nunca ha sido de los españoles. Los españoles, como siempre, hemos comido pescado, porque ha sido una fuente importante de proteínas para nosotros, un país pobre. Hemos tenido mucho con el bacalao que se pescaba en Canadá y luego se traía salado, se secaba en Burgos y de Burgos ya secado se repartía por España y se comía bacalao, como los portugueses. Como siempre hemos comido pescado y ha sido una fuente importante de nuestra nutrición, pues evidentemente hemos cuidado el mar y nuestros pescadores son muy buenos pescadores, yo los he defendido siempre, los sigo defendiendo, ¿eh? Porque no son ellos quienes esquilman el caladero, son otros. Pero nosotros teníamos que negociar para que nos dejaran seguir pescando, lo hicimos, se ha reducido mucho, pero al mismo tiempo se ha desarrollado la acuacultura, con lo cual hemos sido también muy hábiles y tenemos mucho pescado hoy producido por la acuacultura. Tenemos también buenas condiciones para la acuacultura en Andalucía, en otros sitios. Entonces, pues más o menos en el tema es que hay menos barcos, evidentemente, pero no se ha destruido la flota española y no han sido, y no han sido los europeos que nos han destruido las flotas. Al contrario, cuando entramos había unas cuotas por países y entonces los ingleses tenían cuotas que no utilizaban. Y nosotros tuvimos la idea, pues si estas empresas pesqueras inglesas no utilizan sus cuotas, las vamos a comprar las empresas y compramos empresas inglesas y pescábamos con bandera inglesa, pero con capital español, y veníamos el pescado que venía para España. Esto los ingleses lo llevaron a la Corte de Justicia y les dijimos, oiga ustedes han hecho lo mismo en España durante años, adquirir empresas españolas que eran inglesas. Y hacer lo que querían, los tranvías, los trenes y de todo durante el siglo, principios del siglo XX, y nadie les ha podido decir nada. Y usted me va a decir a mí que yo no puedo comprar una empresa pesquera en Inglaterra. Pues lo mismo. Muy bien, muchísimas gracias por haber aclarado este punto. Y ahora vamos a seguir al siguiente, que es otra vez otra actividad pionera. Es usted el primero que llega a Europa, a la Unión Sí, Europea en Bruselas. Si eso. no me equivoco, ¿no? Ah, no, no se equivoca nada. Venga, En adelante. noviembre del 85, un mes antes de que ingresara a España. Pues adelante, adelante, cuéntenos qué pasa. Llega allí, hay un despacho Bueno, vacío, se sienta Bueno, allí, ¿qué pues pasa? allí, claro, yo también fui voluntario, también otra vez voluntario, de acuerdo con Abel Matutes, que era uno de los dos comisarios, que no se puede llamar comisarios, que esto está mal, miembros de la comisión, porque la comisión es un ente colegial, donde los distintos miembros son miembros de la comisión, pero no son comisarios como los de policía, pero se les llama así. Entonces, los dos miembros de la comisión española de la comisión españoles eran Manolo Marín y Abel Matutes. Abel Matutes por el PP y Manolo Marín por el PSOE. Y allí tuvimos que montar con Santiago Gómez Reino y yo, que éramos los dos jefes de gabinete de los dos nuevos miembros de la Comisión españoles, pues todo el periodo transitorio, que era meter a todos los españoles, eran muchísimos, no sé cuántos eran, 15.000 españoles que tuvimos que meter en las instituciones comunitarias. Para meterlos a ellos había que sacar a otros, porque cada vez que ingresa un nuevo país no aumenta el número de funcionarios. Hay que quitar a unos que ya se tienen que jubilar adelantado, lo que sea, para meter a los del nuevo país que llega. Esto ha sido siempre un problema de la Unión Europea. También imagínense ahora con toda la cantidad de países nuevos que han entrado, sin poder aumentar el número de funcionarios. Bueno, esto nosotros nos tocó hacerlo y montamos ahí nuestro chiringuito. Yo tenía que montar el gabinete de Abel Matutes y Santiago Goberreino el de Manolo Marín. Y nos llevábamos fenomenalmente bien. Los dos miembros de la Comisión españoles que llegaron allí llegaron con una visión institucional de las cosas. No había, yo es que ahora me maravillo de ver cómo ha evolucionado de mal todo esto. Allí no había un enfrentamiento. A mí, Abel Matutes me decía, mira Juan, yo en los demás países tengo a mis contrincantes, a los que tengo que luchar y tal y cual, pero los enemigos los tengo en mi partido, que son los que quieren ocupar mi sitio. Entonces, él tenía esta mentalidad. Él decía, cuidado con los del PP, que alguno querrá ser comisario en lugar de mí. Pero los del PSOE son amigos míos, porque yo pienso distinto, los respetamos, pero una vez que estamos en la comisión vamos a defender Europa y punto, que es lo que hacía también Manolo Marín. Y estuvimos pues desde el primer momento defendiendo Europa. Y para mí fue una experiencia única el llegar a esa comisión que llevaba un año en marcha de las mejores comisiones que ha habido en la Unión Europea han sido de esa época. Estaba Jacques Delors, ha sido el mejor presidente de comisión que ha habido, porque era un hombre político que podía haber sido presidente de Francia, que podía haber sido lo que hubiera querido. Que este era pues precisamente un socialista católico, un socialista de derechas, pero un socialista. Y este hombre tenía las ideas muy claras, supo montar un equipo muy bueno y fueron los años más brillantes de la comisión. Y nosotros llegamos en ese momento y pudimos tener la gran experiencia de ver cómo se creaba
se creaba ya esta Unión Europea. Poco a poco se creó en Maastricht la Unión, hasta entonces eran comunidades europeas, poco a poco se va avanzando hacia lo político. Y entonces, evidentemente, yo puedo atestiguar que tal como nosotros encontramos el panorama entonces, era prometedor. Se podía ir avanzando. Había la demande d'Europe, como decía Delors, que había petición, la gente quería Europa, demande d'Europe, había demanda de Europa. Los países querían ser miembros de Europa. Y esto quizás fue nuestra gran equivocación y espejismo, que podíamos aceptar a todos los que quisieran. Creo que ahí nos equivocamos todos. Bueno, yo no tenía que tomar decisiones, pero lo veía venir. No podíamos meter a tantos países tan deprisa, porque esto supone una heterogeneidad cada vez mayor y una unión, como se quería que se transformaran las comunidades europeas a partir de Maastricht del año 92, pues tenía que ser más homogénea. Y desgraciadamente la Unión Europea hoy es demasiado heterogénea. Y ya lo dije hace tiempo. Mira, la guerra de Ucrania nos va a unir mucho, porque las guerras unen. Lo que nos va a dividir va a ser la paz. Porque ahí ves con toda esa heterogeneidad que tenemos, mira Rumanía estos días, Hungría, etcétera. Inglaterra no tiene nada que ver con todo eso, tiene una visión totalmente distinta de la relación con Rusia. Con esa heterogeneidad es muy difícil mantener una cohesión en el seno de la Unión Europea. Y eso es un poco lo que ha pasado. Fue creada en un momento que era el propicio para ello, evidentemente, que era el final de la Guerra Mundial. Había una voluntad de colaboración y de reunión, etcétera, y fue una idea europea, pero no del pueblo europeo, sino de unos políticos que no le preguntaron a nadie si querían o no querían que íbamos a montar esto, pero fue una buena idea. Y todos, pues, el Monnet, De Gasperi, Schuman, bueno, crearon una comunidad del carbón y del acero, que luego ha ido poco a poco evolucionando, un mercado único, tal, y al final se ha llegado a lo que hemos llamado Unión Europea, en un momento en que ya esto era un poco precipitado llamarle un nombre tan rimbombante como Unión, porque no está nada unida. ¿eh? Pero no nos tenemos que olvidar que en aquel momento, y esto es lo que yo sigo insistiendo mucho en la escuela diplomática, un pequeño curso que doy sobre esto, que no hay que confundir hoy sobre todo, la Unión Europea con la OTAN. No hay que confundir, porque hoy la gente habla indiferentemente de una y de otra, sobre todo con ocasión de la guerra nuclear y tal. La OTAN y la Unión Europea y la OTAN van a hacer esto, van a hacer lo otro. La Unión Europea es una construcción europea, euroeuropea. La OTAN es una construcción americana, norteamericana. Consiguiente, los objetivos de la OTAN desde el primer momento fueron muy distintos de los objetivos que podía tener la Unión Europea. ¿eh? Y esto es una cosa que la gente debería entender mejor, porque no es lo mismo que, por ejemplo, Ucrania quiera ser miembro de la Unión Europea que sea miembro de la OTAN. Son dos cosas totalmente distintas, con unas implicaciones geopolíticas totalmente distintas. Entonces, eso fue una idea de construcción de Europa, mientras que Estados Unidos tenía otra idea de construcción de Europa. Primero el Plan Marshall, que todo el mundo agradece a los Estados Unidos el Plan Marshall, hombre, pero no hace falta agradecérselo, porque lo hicieron para tener un mercado que lo necesitaban en aquel momento. Si desarrollaban el mercado europeo, iban a tener un mercado, ¿no? Y el Plan Marshall, muy bien, desarrolló Europa. Luego no lo quisieron hacer con Rusia cuando abandonó la Unión Soviética. Esto lo consideramos todos un gravísimo error histórico, pero en fin. Entonces, a partir de aquel momento, la Unión Europea empieza a desarrollarse, las comunidades europeas, yo ya le llamo siempre Unión porque es lo que es ahora, empezaron a desarrollarse, pero no han acabado de desarrollarse como tenían que haberlo hecho, ni han sabido adaptarse a un mundo que está cambiando más que nunca en los últimos años. Entonces nos damos cuenta hoy que lo que le está pasando a la Unión Europea es lo mismo que le está pasando a la ONU, al Banco Mundial, a la Organización Mundial de Comercio, a lo que tú quieras. Hoy en día, las instituciones internacionales salidas de Bretton Woods después de la Guerra Mundial han quedado desfasadas por lo mucho que ha cambiado el panorama geoestratégico mundial. Y esto la Unión Europea lo está pagando muy caro porque no ha sabido darse cuenta
de que había que evolucionar al tenor de los tiempos, no solo a tenor de las ideas que nosotros tuviéramos de cómo tenía que ser Europa, porque Europa podrá ser de una manera o de otra, pero siempre en línea con los tiempos en que se vive y adaptándose a las situaciones actuales, ¿eh? Porque claro, hoy Europa es la principal potencia comercial del mundo, pero es un enano político. Y es bastante sorprendente que una unión que se llama política, pero que es la principal potencia comercial del mundo, no tenga ningún peso hoy en el mundo. ¿Por qué? Pues sencillamente porque aquel día que se crearon las instituciones europeas y la OTAN, no se dio cuenta uno y otro que poco a poco teníamos que haber ido separando lo que era la Unión Europea de lo que era la OTAN y lo que eran los principios y valores de la Unión Europea y de la OTAN y cuáles eran los objetivos de la Unión Europea o de la OTAN. Y hemos subcontratado toda nuestra seguridad y toda nuestra defensa a los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos, sí, después de la guerra, nuestros aliados, amigos, protectores, bueno, de España no, porque no participamos, cuidado, pero los demás sí, los demás los consideran. Yo que he vivido por Europa y he vivido en Bélgica muchos años, en Bélgica se tiene una idea de Estados Unidos como el salvador de la patria. En España no, porque nos acordamos de otras cosas y pensamos que no nos han salvado tanto los demás, los americanos. Y vemos además que si lo han hecho por interés propio, lo sabemos muy bien. Pero en Europa hay esta idea, y esto es muy grave porque Europa se ha olvidado de que, siendo una gran potencia económica como era, si vis pacem para bellum, y si quieres ser la protectora de la paz, tienes que estar preparada para defender la paz tú misma, que no te la defienda otro. Y no se ha hecho y no tenemos una política de defensa y de seguridad común, no la tenemos. Y esto ahora hay que tenerlo. Ahora nombran un comisario de defensa. Esto no sirve para nada. Nombrar un comisario, ni hay que subir el dinero que se va a gastar en defensa. No, señor, si vamos a ser un mercado cautivo de los Estados Unidos, si subimos el dinero, porque todo el dinero se lo lleva a Estados Unidos, porque todo se lo compramos a ellos. Si no es eso, lo que hay que hacer es darse cuenta de que ahora sí que hay que reestructurar un poco todo eso que no se ha hecho y va a ser muy difícil porque llegamos muy tarde. Llegamos muy tarde porque las estructuras de la Unión Europea son unas estructuras pensadas para una economía de paz, no para una economía de guerra. Y están pensadas para vivir bien, para hacer que el mundo funcione mejor multilateralmente, para ocuparnos del medio ambiente, de la política del desarrollo sostenible, de todo lo que tú quieras. Pero no hemos pensado en que en algún momento también hay un hard power que hay que tener. Y Europa no tiene este hard power y es muy difícil de la noche a la mañana tenerlo. Cuando se quiso crear la Constitución Europea, que fue una gran idea, la gran idea, vamos a crear una Constitución Europea, sí, pero si quieres una Constitución Europea tiene que ser para algo que sea verdaderamente algo que merece tener una Constitución. Y se vio que no nos lo merecíamos porque inmediatamente dos países hicieron un referéndum y dijeron que no querían ser, que no querían tener una de esto europea, ¿no? Una Constitución Europea. Entonces, a la va-vite, como dicen los franceses, a toda velocidad se tuvo que negociar un acuerdo de Lisboa para montar una Europa un poco más estructurada, sin constitución, pero que pareciera mucho una constitución. Pero en esa política más estructurada siguieron con el mismo error. Hablando de política de defensa, la PESC, sí, 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 política de defensa, pero siempre, siempre con la idea de que quien nos iba a defender en último término eran los Estados Unidos. Entonces, nuestra política de defensa la hacíamos para defendernos, pero junto con los Estados Unidos. No solos, no era para actuar solos, hombre. Para no actuar solos también lo podemos hacer nosotros. En España cada país puede hacerlo, pero no es eso. Es que cuando haya un problema de verdad gordo, no vamos a poder depender de Estados Unidos como se ha visto. Esto ha sido una gran sorpresa que nadie se creía que hubiera este cambio radical de posición de Estados Unidos, que no es un cambio radical, porque ya lleva tiempo, ya lleva tiempo que teníamos que habernos dado cuenta que los Estados Unidos iban a lo suyo y nosotros a lo nuestro. Entonces, nosotros podemos ser amigos y aliados de los Estados Unidos, indudablemente. Yo he estudiado en Estados Unidos, no tengo nada contra Estados Unidos, pero siempre he visto y he dicho y he escrito que nuestros intereses no coinciden, ni tienen que coincidir, por qué coincidir siempre y en todo lugar con los Estados Unidos. Y la política es la política de intereses, no es otra cosa. Entonces, ni en el flanco sur de Europa, ni en el flanco este de Europa coinciden los intereses europeos con los americanos. Una norma sociológica, que ni siquiera es política, es que te tienes que llevar bien con el vecino, ¿no? Pues nuestros vecinos son los árabes del sur del Mediterráneo y Rusia en el oeste, en el este, ¿verdad? Entonces, esos son nuestros vecinos.
Pero no son los vecinos de Estados Unidos. Estados Unidos actúa allí como potencia hegemónica que quiere estar en todas partes y dominar el mundo. Nosotros hemos decidido no ser potencia hegemónica, por consiguiente tenemos que llevarnos bien con nuestros vecinos. Y esto no se ha hecho. Y siguiendo la política americana nos hemos visto abocados a un enfrentamiento con Rusia que se tenía que haber evitado de todas, y que se podía haber evitado. Yo cuando vi que Finlandia decidía entrar en la OTAN, dije, qué error, qué error. La finlandización ha sido lo mejor que le ha pasado a Finlandia durante estos años. Han sido el país que en todas las estadísticas sale como el país más feliz y más contento del mundo, Finlandia, gracias a la finlandización, porque ellos no tenían ningún problema con Rusia, ni Rusia iba a invadirles, ni iba a pasar nada de todo eso. Y entonces deciden hacerse de la OTAN, con lo cual colocan la frontera de la OTAN con Rusia aún más cercana en el mar Báltico y militarizan el Báltico, ellos y los suecos, cosa que no se tenía que haber hecho. Y conmigo coinciden muchos viejos diplomáticos finlandeses y suecos con los que he hablado. Dicen, esto fue un grave error, fue un error de los políticos, no de los diplomáticos. Esto solo es el principio, señor. Esto solo es el principio, mi querido embajador. Porque los rumores llegan es que quieren cerrar el Báltico a los rusos. Claro, claro. Pero ¿cómo? Claro, es que esos son casus belli, por Claro Dios. que es un casus belli, pero ya ha sido un casus belli el que dijéramos que Ucrania tenía que ser miembro de Claro, la OTAN. claro, 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 claro. Pero Sí, todavía más casus belli. O sea, es que es una locura. claro, pero esto estaba clarísimo. Aunque parece mentira que cuando nosotros decimos, los diplomáticos, todo esto tiene una explicación, lo de la guerra de Ucrania. Ah, entonces no acusas a Putin, estás defendiéndolo. No, una cosa es decir que Putin no tenía que haber hecho lo que ha hecho y otra cosa es explicar por qué se llegó a esta situación. Que es distinto, que es distinto. Y nosotros hemos llegado a esto porque no hemos sabido tener una política propia, y en un momento dado hubiéramos podido cambiar el rumbo de la historia. Cuando se acabó la Unión Soviética era el momento, y Bregolat el otro día lo explicó y lo explican grandes estudiosos americanos, como El- Jeffrey Sachs. Yo aconsejo mucho a la gente que vea la intervención que tuvo Jeffrey Sachs hace un par de semanas en el Parlamento Europeo. Fue una lección que les dio a los parlamentarios europeos impresionante. Les dijo, ustedes europeos tengan su propia política de defensa, tengan la suya propia, no hablen de aumentar el gasto de defensa de esto o del otro, no, su propia política, y su propia política consiste hablar con sus vecinos, hablen con Rusia, hablen con ellos, pero no hagan como los americanos. Los americanos tienen su política y dicen que ellos ya saben la posición del otro, no si la preguntan. Hombre, no, ustedes vayan y pregunten al señor Lavrov o al señor Putin qué es lo que piensan ellos. Y discutan como diplomáticos, como discuss a la inglesa, ¿no? Vamos a ver, dígame usted lo que piensa, digo lo que yo pienso, vamos a ver si podemos, a ver si encontramos alguna vía de entendimiento que no hacen nunca los americanos, porque esta vía de entendimiento no la quieren los americanos. Los americanos, cuando ven un país que quiere ser neutral, ya es peligroso. Un país neutral es peligroso para los americanos. Sí, cierto, Peligroso. ¿Eh? cierto, cierto, En cierto. cambio, nosotros lo que buscamos es la neutralidad, como Austria, como Finlandia, como Suecia, que hubieran quedado muy bien donde estaban y no les pasaba nada. Bueno, por otra parte, yo estoy seguro de que ya lo sabe usted, pero por otra parte, Rusia, contra el hecho de que Ucrania entre en la Unión Europea, no tiene nada. Rusia No, claro que no. no Pues quería era que entrase en la OTAN. En la si a Unión mí, Europea puede entrar cualquiera y Georgia y que nada. claro, el que quiera, pero es que además, a mí yo le digo con toda franqueza, conociendo como conozco muy bien la Unión Europea, a mí no me interesa que Ucrania entre en la Unión Europea. Va a ser un problema para la agricultura europea, la agricultura alemana, la polaca, gran problema, porque producen muchísimo cereal y muchísimos productos que van a competir con los productos europeos. Pero es que además habrá que ayudarles a recomponerse y va a ser un drama para Europa si Ucrania entra en la Unión Europea. No tenemos dinero para pagarles todo lo que se les tiene que pagar y para comprarles todo lo que se les tiene que comprar, porque van a competir con nosotros. La política agrícola común se va a ir al garete. Bueno, eso es Y la eso la política gente no lo... agrícola común, pero ¿qué me dice usted de los criterios de Copenhague? Hay que Hombre, claro, es que no los hay cumple. que mantener buenas relaciones con los vecinos, hay que guardar buenas Claro, formas claro, con las minorías, hay que ser democrático. O sea, es que claro, yo claro, creo claro. modestamente que Ucrania no cumple ni una sola de esas condiciones. Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Eso es lo que podía haber dicho yo antes. He dicho esto segundo porque es un poco más crematístico, ¿no? Más se ve. Pero efectivamente los criterios de Copenhague, cero, Pero cero. Entonces, luego la gente habla sin... va la Sí, señora sí. Calas, es interesantísimo, porque siendo así que la OTAN y la Unión Europea son cosas distintas, la Unión Europea lo mezcla.
Va la Lo Calas, mezcla. claro, lo mezcla. Y van la Unión Europea con Calas al frente, que yo llamo la ministra del Asunto Exterior, porque lo único que quiere hacer es daño a Rusia, no sé por qué. Nada más que Claro, eso. no sé, es lo que quiere. Bien, entonces va y le dice a Georgia, oye, si haces una ley de, ¿cómo se llama esto? Si pides perdón a Osetia del Sur, que es lo obligado porque ellos la Sí, invadieron, ¿no? sí, No sí. vas a entrar en la Unión Europea. Si haces una ley de ONGs según la cual si tienen financiación extranjera no puedes entrar a la Unión Europea, bueno, eso es lo que está haciendo Estados Unidos con Harvard. Pues ¿Qué tampoco has está en visto? la Unión Europea. Con Harvard, Claro, la tremendo, pregunta, ¿eh? oiga, usted no es un perro guardián. La Unión Claro que Europea no no. está aquí para guardar esas puertas. O sea, haga usted el favor de atenerse a lo que le dice el mandato. O sea, Claro, los criterios de Copenhague. Y si quiere, bueno, claro. ahora la última es que no se puede ir al desfile de la Victoria del 9 de mayo. Vas al desfile de la Victoria del 9 de mayo y paran tu proceso de adhesión. Se lo han dicho a Eslovenia, se lo han dicho a ¿cómo se llama? A Serbia y a Georgia y a todo el mundo. Pero ¿esto qué es? Esto es una cosa sorprendente. ¿Cómo ve usted esto? Evidentemente, evidentemente, porque todo el mundo habla de que gracias a Estados Unidos que nos salvó, que ganamos la guerra mundial, murieron 3 veces más de rusos que de americanos en la guerra mundial. Y cuando se celebra el centenario, el bicentenario, lo que sea, de la guerra en Rusia, no va nadie y no invitan a los rusos pero es una vergüenza. No fuimos aliados todos contra el enemigo en aquel momento. Pues esto no, claro, y esto los rusos no lo perdonan tampoco. Se lleva muy mal todo esto. ¿Y por qué? Porque en Europa se han olvidado, y lo digo entre nosotros dos, porque somos los dos diplomáticos, se han olvidado de los diplomáticos. Los diplomáticos, como los médicos, como cualquier otro, es una profesión que sabe lo que tiene que hacer, negociar, analizar el punto de vista de uno, del otro, buscar encuentros, conocer bien al otro. En Europa esto se ha abandonado desde que se creó el Consejo Europeo, compuesto por jefes de Estado y de Gobierno, que son los que están liderando la Unión Europea ahora, que son todos políticos internos. Son hombres y mujeres que han sido elegidos en sus países respectivos para llevar la política interna del país, porque como la exterior no se lleva, porque se dice que ya la llevará la Unión Europea, y la Unión Europea tampoco la lleva, porque dice que ya lo harán los americanos, porque haremos lo mismo que dicen ellos. Entonces, en Europa se ha abandonado la diplomacia. Y esto es muy malo, esto es muy malo. En este momento no hay diplomacia europea. No hay diplomacia europea porque los jefes de Estado y de Gobierno impiden a los ministros de Asuntos Exteriores y a los embajadores estar presentes en sus reuniones. Entonces toman decisiones y luego van a la comisión, que es la que tiene el presupuesto, es la que tiene el dinero, y dicen, hay que hacer esto y esto. Y la comisión les dice, "Oiga, señores, es que esto no se puede hacer, no hay dinero para esto, o esto, lo otro". Es decir, no, estamos en unas manos de gentes que se dedican a unos temas que no son los suyos, no son los suyos. Europa está con una falta total de diplomacia europea. Bueno, es una opinión, porque yo creo que sí que tiene diplomacia, pero que es difícilmente defendible, porque la idea de la Calas, de que Claro. tiene que perder Rusia la guerra para poderse romper en 4 o 5 países pequeños, esto Sí, de pero esto no es diplomacia, ningún diplomático haría esto no claro. es diplomacia, esto es política exterior, pero llevada por políticos interiores. Sí, Esto no es diplomacia. pero dése usted cuenta de la barbaridad que esto supone. Tenemos a una Claro que ministra sí, de Asunto claro que sí. Exterior que no la reciben ni en Moscú ni en Washington, porque ahora resulta que los Estados Unidos nos reprochan el no haber sido capaces de parar ni la invasión de Irak ni la locura de la OTAN en Ucrania, con lo cual toda nuestra clase política ha quedado desautorizada. Todos Esto, desautorizados. en términos vulgares, se dice, se han quedado colgados de la brocha, después Oye, de pero decir, claro, claro, es lo que hay. Ahora esto es viene de un a cinismo, decir, esto bueno, es de es un que cinismo tremendo decir esto. no, pero es verdad, es decir, el problema es en el 2003, pues que los Estados Unidos son un país muy especial. Yo también, yo lo he Sí, recorrido. Yo soy la Ruta 66, monográficos del norte, del lejano oeste, del profundo sur, lo que quieras. Pero sí. su gobernanza deja mucho que desear. El otro día me enteré de una cosa que seguro que le hará reír. Cuando Chirac decía que no tenemos que ir a Irak de ninguna manera, le llama por teléfono Bush hijo y le dice, tenemos que ir. Bueno, no, pues, ¿y por qué tenemos que ir? Dice, Afganistán e Irak son Gog y Magog. Y o los derrotamos o llegará el fin del mundo y el fin de los tiempos. Claro, Chirac es católico, como buen francés. Y entonces agarró un propio y le dijo, oye,
habla con la Federación de Protestantes Franceses y pregúntales qué es esto de Gog y Magog, porque no entiendo nada. A ese señor, a ese loco, fue un cristiano renacido, era un alcohólico a quien le llamó Dios, renació otra vez a la vida y se dedicó a hacer política exterior con el resultado que se vio, ¿no? Entonces, ¿cómo a ese señor le vas a convencer de que no invade Irak? Si es una locura. No, pero se puede. Ahora, lo que tampoco hay que hacer, pienso yo, no sé, esto me gustaría oírle. Alemania abrió un capítulo único en la historia de la moral y en la historia de las relaciones internacionales cuando Willy Brandt se arrodilló en el gueto de Varsovia, ¿no? Sí, sí, Arranca la Ostpolitik. ¿Cómo es sí, posible que ese país y Francia, de consumo, hayan hecho una cosa que se llama proceso de Minsk y han así es. reconocido los dos, tanto Chirac como Angela Merkel, que fue una manera de engañar a Rusia para que se armase Ucrania? O sea, que el proyecto original de la Unión Europea, que era la paz, se transmuta en esto, en la guerra. Es asombroso. Sí. Bueno, es que se vendieron a los americanos. Es que se vendieron a los americanos. Es que el problema que hemos tenido durante todos estos años es que nuestros gobernantes se han vendido cada vez a los americanos. Cada vez. Mira, yo no tengo nada contra Estados Unidos. Lo que yo soy súper crítico es con la política exterior americana. La política exterior americana ha sido un desastre desde siempre. Creo que nos pasa a todos lo mismo. ¿Eh? Y claro, y entonces si te dedicas a seguir esa política exterior, por eso el gran error de Europa ha sido seguir la política exterior americana. Pero Porque que nosotros teníamos, seguimos en ello. bueno, ya creo que yo lo que creo y lo que espero es que diluyan la OTAN. Cuando se acabó el Pacto de Varsovia, al mismo día tenía que haber acabado la OTAN, porque la OTAN estaba para luchar contra el Pacto de Varsovia. Si ya Claro. no hay Pacto de Varsovia, elimina la OTAN y ponte a hablar con los rusos, que ya no son soviéticos, y Ya. ayúdales, como dicen Mersheimer y como dice Sachs, ¿verdad? Los grandes visionistas, visionarios de las universidades americanas, Harvard y todas estas, pues haz lo que querían hacer ellos. Vamos a ayudar, Plan Marshall para Rusia. Y vamos, pero claro, eh, esto, yo me río porque esto es no conocer a nuestros primos americanos de ultraatlántico. Los americanos nunca van a querer una Europa que se entienda con Rusia. Nunca. Porque una Europa que se entienda con Rusia puede competir con ellos. Y los americanos, todo competidor se transforma en enemigo. Entonces, tú no puedes tener una política exterior que te lleve a un entente con Rusia, y sería lo ideal, ¿por qué no? Nunca tendrá Rusia una democracia tipo europeo, pero puede ir evolucionando. Había ido evolucionando bastante bien los primeros años, ¿eh? Yo estaba entonces en la OTAN y tenía como colega mío cada semana sentado a lo mío en el Consejo OTAN-Rusia, al señor Kislyak, que era el embajador ruso ante la OTAN, que era el que fue luego el embajador ruso en la primera elección de Trump en Washington, que llevó todo el lío que hicieron del apoyo de Rusia a Trump y tal y cual. Yo tenía ese señor al lado mío, y hablaba en ruso con él y tal. Y eran momentos en que todo iba muy bien. Se podía haber seguido en esa línea. Los americanos no quisieron. Los americanos no quisieron. Digo, uy, 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 nos estamos acercando demasiado a los rusos. Para. Venga, esto no puede ser. Y eso es una pena porque se ha perdido una gran ocasión histórica en haber podido tener Sí, un sí lo veo. panorama Yo también lo geopolítico veo. distinto. Yo también lo veo así. Cuando se encontraron con que había caído la URSS, tenían dos opciones. La opción alemana de civilización, que es decir, bueno, Alemania es un gran país, forma parte de la cultura occidental de Hoz y de Koz, y han escogido un camino equivocado. Devolvámosles a la buena senda. Entonces, desnazificación, esto, plan Marshall, etcétera. Pero cuando llega la caída de la Unión Soviética, en lugar de recuperar y hacer lo mismo que habían hecho con Alemania, un Sí, planteamiento sí, de civilización, exactamente, porque Rusia es exactamente. Occidente, Claro que es no hay Occidente, ninguna duda, en lugar claro de que es eso dijeron, Occidente. no, 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 vamos a por ellos con todo lo que tenemos. Y claro, ha terminado esto en la Calas diciendo, nuestras Madame Pesk o Lady Pesk, diciendo que tiene que perder la guerra Rusia para poderla dividir en pedazos, que es el proyecto que tenía, por si se ha olvidado, Pilsudski, el gran amigo de Hitler, El y Chusky, también después en los bosques de Ucrania, ocupada por los nazis, la creación de Himmler, que es
la unión de países oprimidos por la Unión Soviética de Europa Central, de Europa Oriental y Asia Central. Y este es el proyecto que muchos años después recupera la cala, es el proyecto de Himmler. Sí, sí, Es sí, que sí, sí, sí. realmente es una pesadilla, porque originalmente la Unión Europea, como usted muy bien sabe, es un proyecto católico de viejecitos, porque Adenauer, de Gasper y tal, Sí, tenían sí, más o menos nuestra edad ahora, sí, católicos, que es sorprendente, y, sí. y antifascistas. Ventotene, Altiero Spinelli, el manifiesto de Ventotene. Todo eso se lo han cargado todo y han ido a lo contrario. Y vamos a ver cómo termina esto, porque la guerra de Ucrania puede terminar de cualquier No, manera. sí, la guerra ucraniana no está acabada, ni mucho menos. No, 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 No no. está acabada, ni mucho menos. No, lo que decimos el momento de la implosión de la Unión Soviética, había muchas fórmulas. Una que acabo de decir, pues es, si se diluye el Pacto de Varsovia, se elimina la OTAN. Otra también, en aquel momento Alemania podía ser neutral, se transforma toda Alemania neutral, con lo cual los rusos quedan tranquilos y vamos entonces a negociar con los rusos y poco a poco y tal. Y luego se puede ir desarrollando unas comunidades europeas distintas a las actuales, con un núcleo duro y con unos países asociados que pueden ser neutrales o no. Y con todo eso se hubiera podido hacer una situación mucho más favorable a la paz y al desarrollo y todo, y mucho más favorable a poder enfrentarse con una China que es la que avanza a toda velocidad porque ha sabido combinar la modernidad con su tradición y con su confucianismo y con todo esto, y no tenernos que meter ahora con que China son los malos de la película. Los chinos son lo que están buscando solo, es mantener su pueblo viviendo mucho mejor que no han vivido en milenios. Nada más. Usted lo ha dicho y lo ha dicho muy bien antes, no hace mucho, que lo que es neutralidad es enemistad. Sí, De sí, sí, sí. hecho, de hecho, hay papeles internos y le insto a que lea Not One Inch de Mary Sarot, es un libro muy importante, en el que hace un estudio de qué ha pasado en esos años. No es que sea perfecto, pero bueno, hace un gran estudio. Y hay políticos americanos que dicen, muchísimo cuidado con Alemania, porque siempre están entre Rusia de una parte y nosotros de la otra. Ya está bien, no es así, tienen que estar con nosotros. Es que no lo ven, son binarios. Sí, sí, No, sí, sí. la diplomacia, eso de ser binario, mira lo que le ha costado, mire usted lo que le ha costado a Ucrania, ¿eh? El querer ser binaria. Aquí somos todos hijos y herederos de Stepan Bandera y de los nazis del 45. Exacto. Y no vamos a aceptar que la parte este del país sea rusa. La vamos a conquistar si hace falta, porque van a ser ucranianos por la fuerza. Claro, y una cosa, en fin, no sé, mire cómo ha terminado eso. Sí, sí. Bueno, no sabemos cómo ha terminado. Puede terminar mucho peor, porque Sí, usted sí, sabe también que la doctrina estratégica de Rusia es que si se ven en peligro de que efectivamente les partan en pedazos, montan el holocausto nuclear. Porque según su visión, que es milenarista, o yo no sé cómo llamarla, teológica, un mundo sin Rusia no merece vivir. O sea, lanzan todo lo que tienen y el mundo sí. desaparece. Aunque Solvet yo, seclum in favilla, que se decía en el Dies Irae, fuera, se acaba todo. aunque Entonces yo yo creo que creo que esto están no. jugando con fuego y no saben lo que Sí, hacen. sí. Pero no creo que esto suceda, pero en fin, pero está la cosa muy mal. Pero bueno, y yo pienso que en este momento tenemos dos grandes, grandes problemas y los dos los tenemos en una Europa que se había creado como institución para mantener la paz y para que nunca más hubiera guerras. Pues Cierto, tenemos guerras en los dos lados, del cierto. flanco sur y en el flanco este. Bueno, Y en el si flanco entera sur, usted en esto, podría decirnos qué opina del apoyo irrestricto al Estado de Israel. esto es que no es que hoy en día no es que Israel siga la política americana, es que la política americana sigue la política de Israel, que es muy distinto, está cambiado. Hoy manda el señor Netanyahu, no manda nadie más en todo Oriente. No manda más que el señor Netanyahu. Y los americanos harán lo que diga él. Así que todo está dicho. Bueno, y ahora entramos ya entonces en la última fase de esta entrevista tan interesante que supongo que habrá fascinado a nuestros espectadores, y es, ¿qué le pasa a usted como representante de la Generalitat? ¿Qué es lo que le falta ya? Ser el representante de la Generalitat en Europa. ¿Acepta usted el encargo de Convergencia y Unión? Ese partido que a mí me resultaba tan simpático porque era el de don Francesc Cambó, que siendo liberal y muriendo en el exilio, sin embargo, su colección de cuadros ha terminado en el Museo del Prado. Ese Exactamente, es, claro, exactamente. claro, esa es la Cataluña que merece su lealtad y la que usted va a representar a Europa. ¿Y qué pasa?
Exactamente. No, es que yo, naturalmente, habla de Cambó. Yo siempre cito a Cambó cuando me hablan de esto. Digo, mire, yo digo como Cambó. Yo soy catalán y precisamente por serlo, como decía Cambó, soy doblemente español. Por consiguiente, que no me vengan con líos de si soy catalán o si soy español, soy doblemente español, por catalán y por español. Ahí no hay diferencias y mi catalanismo viene de mi castellanismo y mi castellanismo del catalanismo. Aquí no hay diferencias. Y yo, si acepto eso, porque pensé en aquellos momentos, cuando no tenía otra cosa que hacer, porque me quedaba un año y medio para jubilarme y no me iba a ir a un consulado, dije, pues más que ir a un consulado, prefiero representar a una región española, una región autónoma española que es una vieja nacionalidad dentro de las regiones españolas, que tiene un gran peso en Europa y que lo están haciendo muy mal en Europa, porque lo estaban haciendo muy mal. El tripartito este que había estado gobernando Cataluña lo hacían muy mal, habían perdido prestigio, habían perdido todo. Entonces, Durán Lleida, que era un hombre de Unión Democrática de Cataluña, que era el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de los Diputados. Es decir, que no estamos hablando aquí de una Cataluña separada de España, ¿no? España y Cataluña es lo mismo. ¿Eh? La única diferencia es que unos hablan castellano y otros hablan catalán. Los dos son lenguas españolas, y una es catalana y otra es castellano, que es lo que yo noté cuando estuve ahí dirigiendo la delegación. Funcionaba igual que una embajada pequeñita española, con la única diferencia que una hablaba en catalán y otra hablaba en castellano. Bueno, y la otra gran diferencia con una embajada es que no es una embajada y que nosotros teníamos reuniones con el representante permanente español cada mes, como todas las demás regiones españolas. ¿Eh? Bueno, pues yo decidí que solo me quedaba un año y medio y dije, pues con Durán Lleida. Si queréis, yo podría ser delegado de la Generalitat, porque ahora como me tengo que dejar La Haya, porque yo en La Haya me despidieron antes de tiempo, como suele pasar últimamente en nuestro ministerio, me quedé con un año y medio solo de carrera y siendo el número 2 del escalafón, pregunto qué piensan hacer conmigo y dicen que no lo han pensado. Entonces, si no han pensado qué pueden hacer con un señor como yo, que era el número 2 del escalafón y que lo dejan en la calle, pues dijo, pues voy a buscarme la vida por mi cuenta. Y como me gusta representar a España, pues dije, no puedo representar, ya que la he representado en ámbitos multilaterales, en ámbitos bilaterales, en ámbitos supranacionales, en ámbitos económicos, ¿por qué no lo voy a representar ahora en ámbito regional? Y hablé con Durán y me dijo, "Ah, pues qué idea". Habló con Durán, con Pam, que no lo conocía yo de nada, y bueno, y decidieron nombrarme delegado allí. Estuve 2 años justos, pelados, porque al convocar elecciones anticipadas, se equivocó totalmente el presidente catalán, y ganar Esquerra Republicana más escaños y verse que iba a estar la política catalana liderada por Esquerra Republicana, yo, Esquerra Republicana de Cataluña, era mi línea roja. Mi línea roja es: yo no puedo admitir una Cataluña republicana y de izquierdas y antimonárquica y antiespañola. Y entonces, no quiero saber nada y me fui inmediatamente. Lo dejé y me fui. Una pena porque los 2 años que estuve allí estuvimos diciendo muchas cosas, pero muchas cosas como hacen todas las demás regiones. En Bruselas hay 350 regiones representadas. ¿Eh? Las regiones europeas tienen un peso importante en la política europea. Hay un comité de las regiones que eligen presidentes. Estuvo Maragall muchos años de presidente, por ejemplo, y muchos otros. Entonces, a mí me parecía muy bien terminar mi carrera en lugar de estar en el pasillo del ministerio, pues representando a una comunidad autónoma, que además es la mía, y además me gustaba la idea, y se hizo muy bien. Y cuando yo me marchaba, entonces eran los de Esquerra que me vinieron a ver, que no querían que me fuera, los que se habían opuesto a que a mí me nombraran porque me decían que yo era de derechas. Pero entonces no querían que me fuera, porque ¿qué más hubieran querido ellos que tener un embajador de España, representante de Cataluña ante la Unión Europea? Ah, perdóneme, esto no. Un embajador de España en una Cataluña que no quiere ser española no puede estar ni un minuto más. Y yo lo dejé. Lo dejé por deontología profesional y Muy porque bien. no entra, porque no entra dentro de mi manera de ver las cosas. Muchísimas gracias, embajador. Creo que hemos llegado al final de la entrevista. Si quiere usted, por favor, hacer una consideración final, last remarks, las last remarks. Pues la última arma que yo haría es que el mundo está viviendo en una época de transición, una transición como no se ha visto en muchos años, además la velocidad de la transición es inmensa porque la tecnología está evolucionando a tal nivel y los problemas que están surgiendo son tan inesperados por algunos, pero previstos ya por otros de todas maneras, que hay que saber adaptarse. Y me preocupa mucho que la Unión Europea no ha sabido adaptarse y hoy falta una recomposición institucional, pero sobre todo, el buscar las personas adecuadas. Yo creo que hoy en la Comisión Europea y en la Unión Europea no están las personas adecuadas en los sitios adecuados. Y esto es muy peligroso. Es decir, que no ve usted clara la presencia de la señora von der Leyen ni la de Caja, ni la de Calas.
Mire, yo no quiero decir nada contra esas dos señoras, que me caen muy bien como tales, ¿eh? Son simpáticas, las conozco, pero oiga, la señora Calas viene de un país que no puede ser, no puede ser imparcial en lo que tiene que hacer y no tiene la capacidad, esto de poder ser ella la que dirija una unión de países como la que tenemos. Y la señora van der Leyen viene de ser ministra de Defensa en Alemania cuando todo el mundo sabe que cuando se la eligió para la Comisión Europea, los ministros de defensa alemanes era el ministro que menos pintaba en el gobierno alemán, puesto que no tenían defensa. Entonces, hay que saber que las personas que se han nombrado pues no parecen las más adecuadas, si bien son personas muy respetables y muy bien, pero creo que no se han hecho las elecciones bien hechas. Aquí en Europa hoy se necesitaba un Mario Draghi, por ejemplo, como presidente de la Comisión. No hay un nombre porque es un nombre que ha sonado mucho, y que ha hecho un informe extraordinario sobre la situación en Europa, y que sabe exactamente de lo que habla y ha demostrado estando al frente del Banco Europeo pues, todo lo que hay que saber, ¿no? Entonces un hombre como Mario Draghi hubiera sido mucho mejor para la Comisión Europea en unos momentos tan complicados que una señora que repetía, que es de derechas, pero no tanto, y que con una situación en el Parlamento Europeo muy complicada, con un Parlamento Europeo con demasiada gente, un Parlamento tan grande no sirve para nada. Tenemos una situación en Europa que hay que cambiar muchas cosas, pero las personas no son las adecuadas y esto los gobiernos son los responsables, porque hay tantos gobiernos que no han creído en todo esto y ahora tienen que empezar a creérselo, porque si no se lo creen esto, tenemos mucho riesgo, ¿eh? Tenemos mucho riesgo en Europa en estos momentos. Bueno, pues muchísimas gracias, embajador Prat, y con su permiso cerramos la grabación.